Quiero darles la bienvenida porque bien saben que este es un espacio que creamos con la finalidad de compartir vivencias y experiencias que nos ayudan a todos y que son enriquecedoras en todos los sentidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la paternidad con nuestro invitado Bernie, quien es de Medellín, Colombia. Y bueno, realmente lo admiramos mucho y tenemos mucho que agradecerle porque de una iniciativa que él tuvo a través de una página que creó hace algunos años, Jessica y yo pudimos conocernos, la cual se llamaba Lesión Medular, anteriormente les habíamos comentado. Y bueno, tanto Jessica como yo adquirimos amistades con muchas personas que tenían lesión medular y con los que nos sentimos identificados. Entonces, bueno, estamos súper contentas de que Bernie haya aceptado esta invitación y bueno, poder conocerlo y que nos abriera las puertas, ¿no? Tanto a nosotros como a todos los que van a ver este live, que van a conocer su experiencia en la paternidad. Entonces, bueno, bienvenido Bernie, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana, y a Jessy también por la invitación y pues no, encantado de poder conversar con ustedes y con todas las personas que nos quieran ver. Por aquí veo que ya nos está saludando Miren, que estaba muy pendiente del live. Miren, un abracito para ti que también está en Venezuela. Un abrazo. Sí, varias personas estaban súper pendientes de este live y bueno, gracias a Dios logramos coincidir el día de hoy. Bernie, hace rato cuando conversábamos nos contabas que adquiriste la lesión medular hace unos 20 años, ¿no? Entonces, bueno, quisiéramos saber cómo a qué edad te lesionaste. Vale, no, pues, yo me accidenté, yo tengo 51 años, me Ok. accidenté a los 31, hace 20 años. Eh, pues fue un accidente deportivo, ya era adulto, entonces pues es encontrarse con esa realidad de la lesión medular, pues en un momento en el que ya tienes muchas cosas organizadas en la vida. Entonces, pues yo ya estaba trabajando, pues ya había terminado la universidad, todo, y el accidente, pues obviamente, como todo en estos temas de discapacidad, pues es una sorpresa y es un cambio muy radical en la forma de vivir. Pero pues eso fue lo que sucedió y bueno, de ahí en adelante fue aprender mucho sobre la lesión medular y arrancar todo lo que vamos a hablar hoy. Así es. Y Bernie, ¿nos contarías el nivel y si era completa o incompleta tu lesión? O es, mejor dicho. Sí, pues incluso la historia del accidente pues es muy impactante porque es todo lo que pasa en ese momento y todo lo que pasa en la cabeza en ese momento. Pues, cuando yo me accidenté, yo me caí, estaba haciendo deporte y cuando estaba sentado en el piso, yo puedo jurar, pues fue hace 20 años y he contado la historia tantas veces que ya no tengo ni idea de qué es verdad y qué es mentira, pero yo tengo en mi cabeza que yo movía las piernas, las podía mover un poquito cuando me accidenté. Y llegué a la clínica pudiendo mover un poquito las piernas. Ya 3 días después, pues cuando me hicieron todas las cirugías y me estabilizaron las vértebras, ya no las pude mover más y la lesión es completa. Yo me fracturé la vértebra L1, pero la lesión neurológicamente se subió a T8. Entonces, desde ese momento, pues la lesión es T8 con cualquier cantidad de cosas que trae la lesión, pues unas cosas raras que no debería tener una T8 y sí tiene, y bueno, son cualquier cantidad de cosas de esas que pasan cuando hay una lesión medular. Sí, como muchas veces decimos, cada cuerpo es un mundo, definitivamente. O sea, sí, a veces uno coincide en personas con el nivel de lesión, pero bueno, las características muchas veces difieren, ¿no? Bueno, nosotros habíamos preparado algunas preguntas, entonces, bueno, aquí tenemos que dice, cuando recién adquiriste la lesión, obtuviste guía e información necesaria sobre la paternidad y los métodos que podías utilizar como hombre con discapacidad.
Pues imagínate, yo les estaba contando ahorita, no solamente no obtuve información sobre la paternidad, sino que no obtuve información sobre nada. O sea, de lesión medular no tenía ni idea nadie, ni siquiera los propios médicos. De hecho, muchas veces todavía es así, y por eso es tan importante estos encuentros, porque, pues porque entre nosotros, con todo lo que trajinamos cada uno y lo que preguntamos, averiguamos, etcétera, pues encontramos incluso muchas más posibilidades que las que encuentra uno si se queda solamente con la opinión de un médico y no de alguien que vive la lesión medular. Yo no había nada, yo no sabía nada, no conocía nada, nunca había visto una lesión medular, yo no tenía ni idea que, o sea, no sabía nada. Y cuando me accidenté, pues igual, no había mucha información. Pues en Colombia no se hablaba mucho de la lesión medular y eso fue, yo me accidenté en 2001 y en 2001 pues el internet era bastante incipiente, no había mucho, no había redes sociales, no había mucha información, entonces pues, casi que tocó autodidacta y tocó empezar pues lo primero que hice es pues que ahora suena como arcaico, como la época de las cavernas, porque uno ahora encuentra a las personas con un clic, pero yo lo primero que hice fue empezar a llamar gente y a preguntar, ¿ustedes conocen a alguien con lesión medular? Yo necesito hablar con alguien que tenga lesión medular para poder entender esta vaina, porque no encontraba a nadie. Entonces lo primero que hice fue buscar personas con lesión medular. Es muy extraño todo porque como todas las lesiones son tan distintas, entonces me decían de todo, me decían que iba a volver a caminar, que hiciera mucho ejercicio, que bueno, mejor, además pues porque pasaron cualquier cantidad de cosas por mi casa, desde drogas naturistas hasta brujas, porque a uno le mandan de todo para la casa. Hay una bruja, hay una señora que yo conozco que hace un maleficio, o yo no sé qué es lo que hace, y entonces la gente se cura, y bueno, cualquier cantidad de cosas, de la falta de información tan grande que había. Entonces, realmente no había mucho, no conocía mucho, y les estaba contando ahorita porque fue un proceso muy bonito. En esa búsqueda de información, encontré en internet un foro, además era un foro chiquitico, creo que incluso no duró mucho. Había un foro de personas con lesión medular en inglés que había montado una persona con lesión medular en Estados Unidos. Y lo encontré y hice una pregunta y al otro día me la contestaron. Y lo que les digo, ahora todo suena como sí, pues lógico, pues antes como no te contestaron en 2 segundos, pero en esa época eso era impresionante, cómo me contestan al otro día una persona del otro lado del mundo que tiene lesión medular. Y eso me pareció muy impactante y empecé a trabajar y busqué un amigo que hacía páginas web en ese momento y le dije, ayúdeme a crear una cosa así en español, porque debe haber mucha gente que habla español con lesión medular y no nos conocemos. Y ahí creamos un foro y ese foro nació una página pues, donde se conocieron ustedes y donde nosotros nos conocimos muchísimas personas y aprendimos mucho, que era lesionmedular.org, y ahí nos empezamos a conocer sobre todo esto que ahora estamos hablando, que en ese momento pues era muy difícil saberlo. Incluso cuando decidimos tener hijos, no había tampoco mucha información y eso fue 5 años después del accidente. Por Sí, ahí es en que 2000 y pico, 2007, ¿no? 2006, 2006. 2006 nació mi hijo. Bien. sí. Es que aún en esta época es difícil conseguir información. O sea, hay que ponerse a la tarea porque hace poco hicimos unos posts sobre, bueno, la paternidad y tuvimos que investigar bastante, igual que sobre la maternidad. Aún hay como que cierto tabú sobre nosotros intentando incursionar en ese aspecto de la vida, ¿no? Es Pues increíble. Y lo sí, yo más creo, curioso es que también se da parte de los médicos, que se supone que son Sí, los que tienen que darnos el apoyo y a sí. veces son ellos los que tienen los primeros prejuicios, entonces uno se queda así como que, ajá, si él no me apoya eso, ¿qué puedo esperar de los demás? Y eso es lo lamentable. exacto. Es muy triste, pero es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y yo creo que ahí tenemos este tipo de espacios, por ejemplo, que han creado ustedes dos,
y todo lo que podemos hacer entre todos para cambiar la imagen de la discapacidad, porque la discapacidad sigue siendo vista como algo que trae una desventaja, que es difícil, que no se puede, y sobre todo la gente que está por fuera, no nosotros que sabemos de lo que somos capaces, sino la gente que está por fuera, cree que nosotros no vamos a ser capaces. O sea, es un reflejo de sus propios miedos ante algo que nosotros ya sabemos que es posible vivir con él y vivir bien. Entonces, muchas veces cierran esas puertas y dicen, no, pues usted cómo se va a poner en esas, o sea, usted con una silla de ruedas y ponerse a tener un hijo, pero por Dios, ¿quién lo va a cuidar? Y son esos mismos miedos de las personas que no tienen lesión medular que nos los trasladan a nosotros, y sigue siendo muy difícil en este momento. Y pues ahorita cuando les cuente el proceso, pues obviamente también habían esas preguntas y esas dudas, y además esos miedos los trasladan a uno y termina uno diciendo, pues uno arranca diciendo yo sí soy capaz, y después dice, ¿será que esta gente tiene ¿Será? razón y no voy a ser capaz o qué? Es verdad, es verdad. Es que el miedo Imagínate. paraliza, es increíble, pero el miedo paraliza. Entonces, bueno, hay que romper esas barreras. Y justo ahorita, bueno, te queríamos preguntar, o sea, si nos puedes contar el proceso para embarazarse. Bueno, tu pareja y tú, pues. Después de la Bueno, lesión. lo primero que tengo que aclarar es que hay muchas formas de ser padre, ¿no? No, y pues de ser padre y madre. No es solamente el hecho de quedar en embarazo, que eso es algo que también nos han dicho mucho, y además se nos vuelve pues como una obsesión, ¿cierto? Y resulta que hay muchas maneras de ser padre, y ahora sí que hay más. Pues obviamente se puede con un embarazo, si es posible un embarazo natural, pues o sea, en una relación natural. Existe la posibilidad también de los embarazos asistidos, que ya les voy a contar. Existe también la opción de la adopción, que ahorita también les cuento, y cualquier otra cantidad de opciones. O sea, ser padres ya a estas alturas es básicamente una decisión. Obviamente, pues a veces se hace un poquito más dificultoso, no solamente por la lesión medular en general, pues muchas parejas se encuentran en esa situación, y hay que tomar pues como decisiones de, bueno, qué tanto por este lado y qué tanto por el otro. En el caso de nosotros, pues bueno, para un embarazo con una lesión medular, en hombres y mujeres realmente no es algo muy complejo. Conozco muchísimas madres con lesión medular, pero muchísimas, es muchísimas. Realmente pues el embarazo no tiene, es más difícil para un hombre, eh, eh, pues la paternidad a través de un embarazo, por todo lo que trae la lesión medular, pues con las consecuencias en el aparato reproductivo, que para una mujer, ¿cierto? Incluso pues Sí. una mujer con una lesión alta, cervical incluso, pues no tiene ningún problema en tener un embarazo, y no tendría por qué ser un embarazo más riesgoso que otro, ¿cierto? Ujú. Simplemente es una cuestión obviamente de cuidarse. En el caso de nosotros, acudimos a una clínica de reproducción asistida. Hicimos todo el proceso, pues con mi hijo mayor. Hicimos todo el proceso, pues ahí, pues, dependiendo del país, están las alternativas. Normalmente hay opciones en clínicas privadas, y hay opciones también públicas, dependiendo, pues, como les digo, del país. Y las opciones de reproducción asistida son muy grandes, pues dependiendo de las características de la pareja. Si el hombre puede tener eyaculación, si puede tener eyaculación asistida, si no, entonces puede ser extracción del semen, yo ya no recuerdo los nombres de las opciones que había, pero pues hay una, pues, que es la alternativa, digamos, más, eh, pues en la que el hombre no puede tener, no puede eyacular, y entonces sacan los espermatozoides, sacan el óvulo, lo fecundan y vuelven y lo Mm. implantan otra vez en la pareja. Y las alternativas, como les digo, son muchas,
En las clínicas privadas es un tema pues normalmente muy costoso. Las alternativas pues dependiendo de lo que ofrezca las entidades públicas pues puede ser de pronto más fácil, aunque me imagino que deben ser unas filas largas. Y nosotros acudimos entonces a ese sistema. Fue a través de la reproducción asistida con mi hijo mayor y mi hija Ilana fue a través de la adopción. Exactamente. Em, por ejemplo, ¿qué recomendaciones le darías a los hombres con lesión medular que aspiran a convertirse en padres biológicos? Bueno, y En padres. sí, en Padres padres, básicamente, eso. Mire, hay algo ahí que también es muy importante aclarar porque también es muy tabú en nuestras culturas y es ese tema de la adopción. Eh, la, la, Realmente no es, o sea, no hay nada que temer con un proceso de adopción. Es un proceso lindo, es un proceso largo, igual que un embarazo, es un proceso muy acompañado. Pues obviamente pues dependerá, ¿cierto?, de los países y de con quién se haga, y hay casas privadas y entidades públicas, etcétera, pero es un proceso muy bonito o sea, es- no hay ninguna diferencia entre un proceso de adopción y un proceso biológico. Es lo que quiero dejar como mensaje. Es exactamente igual todo el amor, todo, o sea, la forma de venir al mundo no cambia, no cambia para nada el amor por un hijo, y ni los riesgos, que es el tabú que también hay con respecto a la adopción, ¿cierto? Y, ay, pero es Claro. que yo no conozco la historia, es que yo no sé la genética, no sé qué, pero pues yo creo que ninguna de nuestras familias tiene una genética, pues, que uno diga, no, yo estoy seguro, pues, que si voy por la biológica me sale, pues, mejor dicho, genio, el muchachito, pues. Yo creo que todas las familias tienen su rollo genético y nada garantiza nada. Entonces, finalmente, la opción es simplemente decidir ser padre y decidir entregar ese amor y recibir ese amor de los hijos, y ya el proceso por donde se haga, yo creo que ya es completamente indiferente. Yo el consejo, Ana, tomando tu pregunta, sería que no le tengan miedo, que no le teman a la paternidad, que no le teman a la paternidad y que no le teman a ser un papá en silla de ruedas, porque realmente no es complejo, no es difícil, no, los hijos nunca ven al papá con ojos de diferencia. Los hijos siempre ven al papá con, como con, papá. con ojos de, Papá. con ojos de papá, ¿cierto? Y dependerá obviamente uno cómo sea como padre. Yo en alguna oportunidad estaba escribiendo un artículo para un periódico acá local, y era el Día del Padre. Entonces, que estaba escribiendo sobre cómo ser papá en silla de ruedas, y estaba escribiendo el artículo, y cuando ya lo estaba terminando se acercó mi hijo, estaba mucho más pequeño, y me dijo: ¿sobre qué estás escribiendo, papi? Y le dije sobre cómo ser papá en silla de ruedas, y se quedó como en silencio. Yo me volteé y me estaba mirando, y yo: ¿qué pasó? Y me dijo: no entiendo, ¿cómo, qué estás escribiendo? Si no veo cuál es la diferencia. O sea, ¿cómo hiciste para escribir todo eso, toda esa cantidad de cosas, si no hay ninguna diferencia entre un papá en silla de ruedas o sin silla de ruedas? Entonces, eso es muy bonito, y es muy bonito también ver cómo los hijos se acomodan y se acostumbran a esa realidad diferente a la de sus amiguitos, pero que es la realidad de ellos. Entonces, yo creo que Exacto. el ejercicio es perder el miedo. Ahora, es importante saber pues que esos son miedos de papá, ¿cierto? O sea, y de papá y de mamá. Pues yo creo que todos los padres en algún momento tenemos el susto de: yo sí seré buen papá, yo sí seré capaz, y si no soy capaz, y si me canso, y si... En mi caso fue muy simpático porque mi miedo era el miedo de un papá en silla de ruedas, y mi miedo era, bueno, yo participé, y pues yo siempre quise, y eso hice, participar en toda la vida de mis hijos desde que nacieran. O sea, no es como yo uso silla de ruedas, entonces váyelo usted y vístalo usted, no, todo yo. Y entonces yo decía: bueno, ¿y entonces cómo hago? Yo cómo llevo el bebé, pues un bebé que no controla la cabeza, yo cómo lo voy a llevar de una habitación a la otra, se me cae,
porque o llevo la silla o cojo el bebé, no puedo hacer las dos cosas. Y cómo lo baño, y cómo lo cambio, y cómo llego a la cama a dormirlo. Entonces tenía todos esos miedos y dije, pues, así como hice al principio, voy a entrar a internet. Entonces entré a internet y me encontré un foro de señoras, de madres, de mamás. Entonces yo me metí en el foro y me registré y empecé a hacer mis preguntas, cómo hago la cuna, cómo diseño el cambiador, cómo llevo al bebé de un lado a otro. Y me fueron contestando y en una de esas me dijeron, no te preocupes, vas a ser una buena mamá. Y como pues, yo me llamo Bernie, pues no era fácil saber si era un hombre o una mujer. Y les dije, no, pero es que yo no soy la mamá, yo soy el papá. Y eso fue una cosa súper charra en ese foro porque estaban todas esas señoras, ay, no puede ser, usted es el papá y usted quiere hacer todo eso, ay, no, ¿qué es esa belleza? No, eso fue una cosa pues muy simpática y muy chistosa, pero se regaron a mandarme diseños. Entonces me mandaron el diseño de la cuna, el diseño del cambiador del bebé, me explicaron cómo llevar al bebé, que era una bobada. No sé si ustedes han visto que las mamás cuando van a amamantar se ponen un cojín en las piernas, que es como una media luna, que como que las abraza. Claro, yo me pongo ese cojín, pongo el bebé, como el cojín queda como en bajadita hacia uno, el bebé se rueda hacia el cuerpo y queda totalmente cuñado. Entonces así llevaba al niño de un lado para otro, el cambiador era un cambiador alto, yo entraba por debajo, entonces no tenía nada por debajo, entonces me quedaba facilísimo para cargarlo. Incluso la cama cuna era una cama cuna montada en unas patas altas para yo poder entrar por debajo y poder llegar a las esquinas cuando el bebé se iba para un lado y yo tenía que jalarlo. Entonces, todas esas dudas que yo tenía, pues, fueron quitándose y todos esos miedos fueron quitándose y realmente, pues, se vuelve un proceso completamente natural y bonito. Qué Total, fantástico. Qué éxito haber totalmente. encontrado esa ayuda y ese apoyo así también como moral, porque era como que dale que tú puedes y estas son las alternativas, estas son las opciones, pero no te detengas. Y eso es muy bueno, ¿no? Muy valioso porque contribuye precisamente a disipar esos miedos de los que hablabas hace un momento. Por aquí alguien pregunta, Bernie, que si puedes dar el nombre del foro, el de las No, mamás. no, eso fue hace 15 Hace años. mucho. No tengo la más mínima idea, no sé, nunca volví a participar y no, la verdad no me acuerdo, no sé. No sé ni No, siquiera si todavía existe. pero seguro si encuentran otros similares y de Con toda hecho seguridad que sí. ahorita, exacto, y ahorita hay mucha gente con su Instagram público que coloca toda su experiencia. Entonces, a diferencia de esa temporada que nos contabas, ahorita es más sencillo encontrar esa información, pero Así es. siempre donde sea es súper valioso hallarla. Si lo pensamos bien, cuando uno tiene muchas ganas de algo y añora algo, siempre surgen las soluciones o uno mismo las busca. O sea, es increíble que, o sea, en un principio yo ahorita por lo menos, yo no tengo hijos, pero a veces digo si quiero y se me viene a la mente todo lo que, pero ¿cómo voy a hacer? O sea, ¿cómo hago porque si ellos son de pequeños, son tan dependientes de uno, o sea, básicamente hay que cuidar una vida, entonces uno siempre duda, pero la verdad es que cuando uno sueña algo, se consigue la manera. Y eso que dijiste hace rato, que tu hijo te miró y te dijo, como que, bueno, ¿cuál es la diferencia? O sea, hace poco estuvimos hablando con un chico y su mamá tenía polio y él decía que en la escuela, o sea, cuando él llegó y le decían, ¿pero qué tiene tu mamá? Y él, nada, o sea, no tiene nada. Claro, pues en ese momento es su realidad, pero ¿por qué me preguntan? Es mi mamá y ya, simplemente él decía que él nunca vio en ella como que una persona débil o algo, ella siempre lo enseñó con las herramientas que tenía. Entonces, eso es realmente inspirador, ¿no? O sea, y derrumba esos miedos de cierta manera.
yo creo que de todas las maneras, o sea, realmente es que no, y yo creo que ustedes y quienes han vivido, viven con una lesión medular, sabemos que no, que realmente cuando uno encuentra, o sea, el asunto de esto no es no caminar o no estar de pie, el asunto de esto es encontrar las herramientas. Y Total. finalmente las herramientas están, las herramientas existen y uno se organiza y se cuadra y sí, obviamente los niños son muy dependientes, pero es que son, o sea, imaginémonos un mundo donde todo el mundo tuviera silla de ruedas y en ese caso todos tendríamos que encontrar las alternativas para poblar el mundo. Entonces uno siempre encuentra las alternativas. A mí con mis hijos pues me han pasado cualquier cantidad de cosas, obviamente pues ya están más grandes y bueno, y siguen pasando otras cosas porque pasan otras ahora, pero, pero nos fuimos acostumbrando a muchas cosas a las que para ellos se les vuelve completamente cotidiano y normal. Por ejemplo, cuando ya estaban más grandecitos, un año, por ejemplo, o un año y piquito que ya empiezan a caminar, pues yo los quería cargar para llevarlos de un lado a otro, o ya empiezan a gatear y yo los quiero cargar, pero yo como agarro un niño del piso y lo levanto, si uso las dos manos me voy con él, y si uso una Exacto. sola mano, Exacto. pues ¿cómo hago? Y resulta que mis hijos lo encontraron solos. Y yo lo que hice una vez, la primera vez que lo cargué, que estaba muy chiquito mi hijo, todavía no caminaba, estaba gateando, y yo lo iba a cargar y estiré la mano y él estiró las dos manos y se abrazó de mi antebrazo. O sea, él mismo Ah, encontró como, pues, hombre, si este tipo no es capaz de subirme con las dos, pues entonces yo me agarro de una sola. Y él fue el que se agarró, inmediatamente yo lo cogí y me lo trepé en el brazo, en las piernas. Mi hija lo aprendió a los 2 segundos también, y de hecho, pues todavía ahora ya grandotes que están, cuando vamos a algún lado, son sentados aquí. Ya después de que aprendieron a sentarse en las piernas, no había quien los bajara. Y yo decía que tenían un papá transformer porque era el único papá que iba por todos los centros comerciales con dos muchachitos sentados. Y cuando ya no me cabían uno en cada pierna, aprendieron a que se sentaba uno en las piernas y el otro se paraba en los pies, se paraba en mis pies y nos íbamos, yo les decía que en trencito, y no había quien los bajara. Ellos ya se acostumbraron y caminen, no, lo pasamos a caminar. Y mi papá rueda. Ay, qué, qué qué linda lindo, sí. anécdota. Sí, ellos Eso, van a yo por lo caminar. menos con una primita que, claro, a ellos les gusta, después que prueban que uno les da un paseo, ya quieren agarrarlo para siempre. Y Sí. yo me Eh, pasaba lo mismo, ella es grande y yo no puedo cargarla. Y yo, bueno, mire, vamos a hacer algo. Usted se sienta aquí en el mueble y del mueble salta hasta donde estoy yo. Y así, ahora cada vez que me veía o se montaba en un murito y se montaba, o sea, buscaba la manera, es increíble, de verdad que sí. Bernie, sabes que nosotros estuvimos hablando sobre la maternidad con nuestra invitada que se llama Clara. Y ella, bueno, estaba embarazada, pero ya ha tenido antes de ese embarazo dos nenas, dos niños, perdón. Entonces ella nos contaba que había mucho tabú, incluso con la pareja con la que tuvo sus primeros hijos. En tu caso, ¿has experimentado eso? No tal vez de tus personas alrededor o personas en la calle, cuando ven, bueno, que tú eres el papá de tus nenes, entonces, o sea, ver esas miradas o esas preguntas incómodas, ¿no? ¿Te ha pasado? Mira, la verdad es que yo con ese tema yo no, yo estoy tan claro con mi discapacidad y con mi uso de silla de ruedas que yo la verdad no me doy cuenta. O sea, yo me imagino que alguien debe pensar, pero realmente lo que yo he visto es que la gente se acerca y dice que tan bacano, ¿cierto? O los ve cargados y, bueno, a mis hijos les molesta, bueno, la verdad es que sí es muy molesto que ustedes los ven cargados y a nosotros nos encanta estar cargados porque además quedamos como pegados y nos Exacto. encanta estar así pegados. Entonces pasa la gente y dice, ay no, pero así muy bueno, bájese, diga a su papá, y hacen comentarios pues como bobos, ¿cierto? Pero tabú o discriminación yo nunca he sentido. Yo creo que de alguna manera es la actitud, ¿cierto? Y
y ven a una persona completamente tranquila, independiente, con sus hijos, y pues me imagino que eso les llegará. Pero sí, debe haber muchas personas que sí lo ven todavía con lástima. He escuchado que alguien dice, no he escuchado yo, me dicen, que alguien dice, uy, qué pecado, ¿cómo hará? Y hay gente que le dice, no, pero pues, ¿qué le ves de pesar? Sí, o sea, ¿qué es lo que no hace? O sea, todo lo hace. Viene, los lleva, los trae. Y realmente no he sentido nunca eso, y ni cuando decidimos ser papás, nunca nadie dijo, ¿y cómo van a ser? ¿Qué tan difícil? No. Incluso, incluso en el proceso de adopción, nunca la pregunta fue, ¿y usted cómo va a hacer en silla de ruedas? Porque yo creo que en la medida en la que uno esté seguro de uno mismo, la gente percibe esa seguridad. Entonces, pero sí sé que existe, sí sé que hay tabú, pero muchas veces incluso nace de nosotros mismos con toda esa cantidad de miedos que nos dejamos meter encima, porque realmente no hay ninguna dificultad. Las dificultades nacen más bien del entorno, pues por ejemplo, cuando ya empezaron a crecer y mis hijos empezaron a hacer deporte, pues yo voy y los acompaño a todo lo que ellos hacen, y pues bueno, ustedes saben cómo funciona el tema de la accesibilidad en nuestros países. Entonces ahí sí se vuelve complejo, ¿cierto? Porque quiero ir a verlo jugar fútbol y no tengo cómo llegar a la cancha. O una vez con mi hija que estuvo en clases de patinaje y el sitio no podía ser más inaccesible, a mí me tocaba salirme del sitio y ver la clase desde afuera, del coliseo, en la calle, porque no había forma de que yo entrara adentro. Pero esos son temas más de accesibilidad y del entorno que realmente de lo que uno puede o no puede hacer. Incluso los pelados aprenden tanto que ya llegaba momentos en que me decían, papi, tengo partido el sábado y ya averigüé y hay rampa, no te preocupes. Y ellos ya llegaban de una vez con la invitación y con la solución. Genial. Qué, Me encantó qué eso que lindo. dijiste, Bernie, de que en la medida que uno esté seguro de uno mismo, pues así lo proyecta y así lo ven los demás. Y ciertamente es así, o sea, es impresionante como que la magia que hace el tener una actitud proactiva, segura o sea, como que decidida de que yo no sé si lo voy a lograr o no, yo lo voy a hacer y listo. De una manera diferente, quizás más lento, más difícil por el tema de la falta de herramientas y de accesibilidad, pero lo voy a hacer. Entonces, creo que es súper importante ese mensaje que quede como para lo que nos van a escuchar después, que se trata de eso, ¿no? Y bueno, mencionabas lo del tema de la adopción, si nos quieres contar sobre esa historia ahora. Claro, claro, fue un proceso hermosísimo. Nosotros queríamos, deseábamos profundamente que llegara Ilana. Ilana es mi hija. Y hicimos todo el proceso, averiguamos, investigamos, hicimos todo. En Colombia existe una entidad que se llama el Instituto de Bienestar Familiar, y es de la entidad a través de la cual se hace todo el proceso. Y fue un proceso muy bonito porque como les digo, es un proceso que dura. O sea, no es llegué, voy a adoptar, listo, entonces hágale chao. O sea, es un proceso en la que te hacen talleres cada 15 días largos, te confrontan como papá, porque es un proceso en el que la entidad tiene que estar segura de que le está encontrando una buena familia al niño. O sea, no es encontrarle un niño a la familia, sino una familia al niño. Entonces es un proceso largo, tensionante, te confrontan, entonces es bonito, ¿cierto? Es como un embarazo. Y efectivamente duró más o menos eso, duró más o menos 9 meses. A los 9 meses ya supimos que venía Ilana a nuestra familia, y fue un proceso hermosísimo, hermosísimo. Y bueno, ya Ilana está grande, ya tiene 13 años y es una hermosura y la luz de nuestros ojos. Qué lindo, de verdad. Qué lindo arriesgarse, ¿no? Arriesgarse a tomar las oportunidades que da la vida, ¿no? Para cumplir esos sueños de conformar una familia. Porque yo siento que la familia es la base, el núcleo de todo. O sea, es súper necesario tener personas que te aman y que tú las amas sobre cualquier cosa. Entonces, la única manera,
de que se cree y de que surja es arriesgándonos, tanto nosotros como personas con lesión medular, como las personas convencionales. O sea, siempre es un riesgo que hay que tomar y que hay que superarlo en el camino, porque no todo es que ya las soluciones están de una vez, no, poco a poco se van consiguiendo las formas de derrumbar esas barreras, ¿no? En todos los sentidos. De verdad que estoy súper contenta con la intervención de Bernie y con conocer tu experiencia, ¿no? Y la forma tan linda en que te expresas sobre lo que ha significado para ustedes la maternidad y la paternidad, ¿no? En su familia. Sí, la verdad es que son procesos muy lindos y yo creo que incluso empieza desde, no solamente en el momento de la paternidad, sino en general, en la forma en la que nosotros vemos nuestras vidas, ¿cierto? Porque como les digo, y ustedes lo saben muy bien, pues casi que cuando uno entra en el mundo de la discapacidad, no solamente la lesión medular, sino en general en la discapacidad, de entrada te cierran las puertas sin haberlo ni siquiera intentado. ¿Cierto? Y te dicen, usted no va a ser capaz, usted no puede, quédese en la casa, no salga, no haga, no vaya, no mire, te sobreprotegen, siempre piensan que te van a hacer daño, entonces no te dejan intentarlo. Y yo creo que el mensaje es que, y tenemos que tener muy claro nosotros mismos también que discapacidad no es incapacidad. Discapacidad es una forma diferente de relacionarnos con el mundo. Eso no quiere decir que sea buena ni mala, simplemente es diferente. Y en la medida en la que es una diferencia, pues la asumiremos como una diferencia, pero no hay nada realmente que no podamos hacer, ¿cierto? Es encontrar las herramientas y sobre todo estar seguros y quitarnos nosotros mismos, incluso todos esos estigmas y esos miedos que tenemos frente a la discapacidad. Yo siempre digo que uno siempre tiene que andar con el mundo, por el mundo con la discapacidad donde realmente tiene que estar, que es en la nalga, no en la cabeza. O sea, si yo voy por el mundo con la discapacidad en mi cabeza, seguramente el mundo se me va a cerrar. Yo la tengo donde tiene que estar, yo estoy sentado en ella, pero no la tengo en mi cabeza todo el tiempo. Y yo creo que eso es importante, empezar a vernos nosotros como personas que somos capaces de hacer un millón de cosas simplemente de una manera distinta. Totalmente, totalmente. Y Bernie, para ir finalizando, nos contarías un poquito, ya luego ojalá podamos coincidir de nuevo, pero sobre Colombia accesible. Claro, claro. Pues el Colombia Accesible nace precisamente de esa necesidad de herramientas. Pues ya cuando tuve claro cómo era el tema de la discapacidad y entendí en qué consistía y organicé incluso mi entorno, pues me empecé a dar cuenta que, bueno, yo había logrado un montón de cosas a través de esa accesibilidad que que yo mismo había creado a mi alrededor, pero la dificultad más grande que teníamos todos era que no existía y había que empezar a trabajar por ella. Yo trabajaba en algo completamente distinto y en ese momento decidí empezar a trabajar por la accesibilidad y ahí fue donde nació Colombia Accesible. Colombia Accesible es una firma de asesoría en la que acompañamos entidades públicas y privadas en todo lo que tiene que ver no solamente con la accesibilidad, sino con la interacción con la diferencia. Entonces, pues obviamente acompaño pues en temas de accesibilidad, edificaciones, reformas, etcétera, pero también hago, digamos que la parte más vital, por lo menos la que más me gusta, es capacitación, donde hago talleres y conferencias a entidades y empresas para que conozcan, cambien la visión de discapacidad, sepan lo que ganan al volverse accesibles, no solamente físicamente, sino mentalmente, como filosofía. Y bueno, ese es el trabajo que hago con entidades públicas y privadas. Por ahora solamente en el país, no he hecho incursión en ningún otro lado, pero pues Colombia tiene suficiente trabajo por hacer. No, pero es Total, algo total. que ojalá todos pudiéramos replicar en nuestros respectivos países o ciudades, por lo menos, porque definitivamente sería muy grande la diferencia que podríamos hacer para nuestra propia vida y para los demás, porque es como tú siempre mencionas, la accesibilidad no nos beneficia solo a nosotros como personas con discapacidad, la verdad es que todas las personas
con o sin discapacidad hacen uso de los espacios accesibles y no es mentira que son más cómodos, por algo los usan siempre. Entonces, ¿por qué no hacer todos los espacios accesibles para todos? Y eso se traduce en un bienestar general para la sociedad. Entonces, de verdad que fantástico. Eso yo particularmente, Bernie, te admiro muchísimo. Siempre te doy las gracias por, bueno, por estar aquí, por todo eso, pero por el trabajo que hiciste, porque has impactado positivamente en mi vida y sé que en la vida de muchas otras personas en nuestra situación también. Y de verdad que eso es fantástico y bueno, muchas gracias por eso, sinceramente. Ay, qué linda, Jessy, muchas gracias. Claro, no, pues primero agradecerles a ustedes dos, es un placer conocerlas, de verdad que sí, y muchas gracias por no solamente por invitarme, sino por lo que están haciendo, porque yo creo que cada uno de nosotros puede aportar a que este mundo sea mejor. De a poquito lo vamos haciendo entre todos, así que gracias por lo que hacen, por su dedicación y qué rico en serio conocerlas. Algún día ojalá nos veamos en persona. Y bueno, a Ojalá. todos, el mensaje es que no tengan miedo, que no tengan miedo, pierdan el miedo, que el miedo es el que no nos deja salir adelante. Entender que somos capaces, que podemos hacer lo que nos propongamos, simplemente es cuestión de encontrar el método y las herramientas para hacerlo, pero pues no tengan miedo, arriesguense, intenten, que es la única forma de saber de lo que somos capaces y que sepan que no están solos, que somos muchos y que muchos lo hemos logrado y por eso lo podemos lograr todos. Así es, Eh, así es. Bueno, bueno, muchas gracias, Bernie. Por allí varias personas dicen que gracias por esta participación y que les ha gustado mucho el live. Entonces, bueno, espero que pronto nos reencontremos y bueno, quien quita hasta en persona podamos hacer alianzas que permitan seguir avanzando, ¿no? En todo esto que nos compete. Entonces, bueno, chicos, buenas noches. buenas noches a todos. Gracias nuevamente por acompañarnos y siempre estar pendiente de cada una de las cosas que compartimos con ustedes. Chao.